La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos qué hacer con el tiempo que nos queda. Hoy, obedecer, andar y dar fruto, señales de ser un hijo de Dios. Si alguien cree ser un verdadero cristiano, no tiene necesidad de ir por la vida anunciando a los cuatro vientos que lo es, porque habrá muestras lo suficientemente claras que servirán de testimonio para indicar que es una persona piadosa, por lo tanto, un hijo o hija de Dios. Obviamente, las señales son el resultado de haber entregado su vida a Cristo y haberlo hecho su Salvador y Señor. Y por ende, desde el momento que se decidió a confesarlo, comenzó su primer cambio interior. Y muchos otros habrán de sucederle en su paso por esta tierra rumbo a la eternidad a medida que continúe creciendo en Cristo. Hoy hablaremos de tres de las muchas señales visibles en la forma de vida que confirmarán si alguien está en el camino correcto o no, y con las cuales podremos comprobar si es un hijo o hija de Dios. No olvidemos que obedecer, dar testimonio en los hechos, es una señal de serlo. Y si no hay testimonio, entonces hay un problema. La primera señal está en Juan 14:23, que dice: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Un hijo o hija de Dios es una persona que vive una vida pía, es decir, una vida santa. Es una persona que obedece a Cristo porque lo ama. Y la Biblia, que no deja nada a la imaginación, es clara y contundente al hablar de la conexión que existe entre amar y obedecer los mandamientos de Dios y mantenerse en unidad con el Padre y Cristo. Por eso ese texto de Romanos 8:28 de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, pues aquí está el que dice que quién es el que ama a Cristo, quién es el que lo ama, el que obedece sus mandamientos. Entonces, el texto afirma que quien obedece los mandamientos divinos, que es lo que significa guardar, o guarda o guardará, vive en Dios, y Dios a su vez viene a la persona, pero no solamente viene, sino que cohabita con ella. Este pasaje nos hace entender que ser un hijo o hija de Dios es vivir una vida agradable a sus ojos. Es una vida moldeada por el ejemplo de Cristo. Es una vida que obedece y sigue sus enseñanzas y hace la voluntad del Padre. Juan 15:5-6 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Este pasaje nos ofrece una poderosa metáfora con la imagen de la vid y las ramas. Y con ella nos está describiendo la relación vital donde Jesús es la vid y la persona es la rama. La rama, para tener vida y dar fruto, pues necesita la nutrición que proviene de la planta, de la vid, de la raíz. Y si permanece unido a Cristo, pues la vida fluye de su santa presencia. Y entonces da como resultado una vida espiritual abundantemente fructífera. Amar a Cristo y obedecer su palabra van mucho más allá de un simple acto de fe, porque se trata de una postura que pone en primer lugar la relación personal con Él. Es decir, como hijo o hija de Dios, tiene claro que la aceptación divina es muy valiosa, de manera que le da prioridad a obedecer las cosas espirituales, tratando de agradar a Dios, acatando su voluntad, que como dice Romanos 12:2, ese texto ya lo sabemos todos, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque muchas veces no nos lo parezca. Por otra parte, cuando un hijo o hija de Dios obedece y permanece en Cristo, crece. Eso lo muestra
porque dedica más tiempo a la oración, se sumerge en el estudio de las escrituras y comparte su fe obedeciendo. De esa manera, la voluntad de Dios. Y no es cuestión de seguir reglas, ¿eh? Es más bien una expresión del temor a Dios manifestado en el deseo de vivir una vida que refleje a Cristo. Y cuando hablo de temor, hablo de reverencia, no estoy hablando de miedo. Esa es otra clase de temor, ¿sí? Por lo tanto, un hijo o hija de Dios no solo reconoce su soberanía, sino que también refleja al mundo la gloria de Dios, que no es más que su manifestación de su poder, su majestad y su santidad. Eso es experimentar una transformación profunda del corazón, y las aspiraciones que alguna vez tuvieron raíces carnales y mundanas se reconfiguran, porque sus deseos de agradar a Cristo afloran, especialmente el deseo de obedecer sus mandamientos, dirigiendo sus ojos hacia lo eterno, y con sus acciones refleja su crecimiento, porque es alguien que ha elegido lo que es duradero y verdadero. Tiene claro que la gloria de este mundo, si es que la hay, perece, pero las promesas de Dios, esas son eternas. Los hijos o hijas de Dios comprenden que Dios es la autoridad suprema y saben que su identidad está arraigada en Cristo. Se sienten seguros en su relación con Dios, buscan agradarle por encima de todo y están completamente enfocados en cómo Dios los ve, o más bien cómo Dios los mira. Pero además, son libres en Cristo. Ya no están atados a las cadenas del enemigo. Ahora tienen libertad para vivir de manera que realmente honren y glorifiquen a Dios, que finalmente fue el propósito por el cual vinimos a este mundo, para glorificar a Dios. Y ahora saben que tienen un propósito y están seguros que sus vidas están siendo guiadas por el Todopoderoso, porque sus deseos están alineados con su perfecta voluntad. Bueno, entonces, la primera señal de ser un hijo de Dios, ¿qué fue? La obediencia. Ahora vamos al segundo, y ese lo encontramos en Gálatas 5, 16 y 17, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando se es un hijo o hija de Dios, la mirada ya no está puesta en deseos carnales. Es decir, ahora se rechaza todo impulso carnal para vivir una vida guiada por el Espíritu. El pasaje enfatiza el andar en el Espíritu como una forma de vida que impide sucumbir a los deseos de la carne, que son contrarios a lo que el Espíritu espera. En este andar, miren, andar es permanecer siempre en una dirección, porque caminar, pues podemos caminar a cualquier parte y ya, pero andar significa que estamos en una misma dirección. Vamos tenemos un propósito, tenemos un destino y vamos caminando por el camino que nos lleva a ese destino. Bueno, en este andar hay una lucha interna. Nosotros tenemos que reconocer que los deseos carnales pueden aflorar en cualquier momento, porque la carne no está muerta del todo y batalla para alinearse a las cosas espirituales. Recuerden que no hay personas perfectas. Hay personas vulnerables con una naturaleza caída que pueden fallar. Sin embargo, la Biblia advierte sobre lo efímero y vano de los placeres mundanos. Y Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Este texto es una confrontación cara a cara que califica como enemistad contra Dios la amistad de los hijos e hijas de Dios con el mundo.
porque todo lo que sea terrenal y huela a carnal está en completa oposición a los caminos divinos. Pero andar en el Espíritu transforma el enfoque y prioridades, llevando a la persona a resistir las tentaciones para buscar lo que es eterno y verdadero. Y aquí para andar tiene mucho que ver la obediencia, que fue el primer punto que acabamos de ver, la primera señal. Tiene mucho que ver la obediencia. Esta relación le pone en armonía con la voluntad de Dios y en consonancia con sus designios al alejarlo de los engañosos atajos que el mundo ofrece. De tal manera que un hijo o hija de Dios es quien renuncia a los placeres temporales en favor de las mieles eternas, demostrando que su mayor deseo es alinear su vida o su voluntad con la voluntad de Dios. Por eso enseña Isaías 55, 8, 9, nos dice, porque mis pensamientos, o sea, mi voluntad, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué significa esto? Que si caminamos por la vida con Dios como nuestro amigo íntimo, podremos disfrutar de sus bendiciones aquí en la tierra y por la eternidad. Esto contrasta con cualquier impío que tiene un pie dentro de las cosas de Dios y dos fuera de ellas, porque se ha conformado a las costumbres del mundo, priorizando placeres momentáneos. Y la visión de una persona que no falta los domingos a los cultos, pero sigue siendo impía, se limita a lo que ve y toca. ¿Y saben por qué? Porque tristemente las personas ya no piensan para actuar. Simplemente se limitan a hacerlo porque se sienten bien. Pero el problema de ello es que como no hay conciencia, no se dan cuenta que eso lo único que les traerá son consecuencias amargas por su alejamiento de Dios. Miren, cuando las cosas fuera de Dios son alcanzadas, no llenan el corazón. Y eventualmente es peor porque dejan un vacío que resuena en el alma de quien se aparta del camino. Y cuando despierte de su sueño y tengan que enfrentar la consecuencia de su mala decisión de haberse apartado de andar en el Espíritu para caminar en la carne, que finalmente fue la ruta elegida, se van a dar cuenta que el camino que escogieron está revestido con dolor, amargura, soledad, frustración, decepción y muerte. Y si no hay arrepentimiento, las repercusiones trascenderán su existencia terrenal. Pero no solo eso, porque van a entristecer a quienes estén a su alrededor. La Biblia cuestiona nuestra perspectiva de lo que es el costo de perder al alma y nos dice que es un precio demasiado alto. Es decir, apartarse de Dios para hacer lo que la carne pide no es más que una trampa, cuyas satisfacciones no solo son pasajeras, sino que también son eternamente destructivas. O sea, la satisfacción es pasajera, pero la destrucción es eterna. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En este pasaje se destaca la visión de un hijo o hija de Dios, cuyos ojos, como dice el texto, están fijos en Jesucristo. Y ya no busca las cosas vanas, no busca placeres temporales porque su alma piadosa anhela una comunión verdadera y duradera con el Creador. Su corazón no se deja seducir por nada fuera de él, porque anhela el tesoro inagotable que se encuentra en la presencia del Señor. Tampoco se distrae con lo que perece,
porque ve y busca lo eterno en la sublime esperanza de compartir la eternidad con Dios. Ya no ve las cosas de aquí, ya se dio cuenta que todo lo que hay aquí es vanidad, como dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, así dijo el predicador. Todo lo que está aquí en la tierra va a morir, a desaparecer quemados, va a ser quemado, todo va a ser destruido. Por eso ya no buscamos las cosas de la tierra, buscamos lo de arriba. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos. ¿Y saben por qué? Porque un hijo o hija de Dios está tejido con hilos de fe y perseverancia, donde cada punto refleja su andar en la luz de la esperanza eterna y no en la sombra terrenal. Los hijos e hijas de Dios están llamados a andar y vivir con perspectiva eterna, y su enfoque debe estar precisamente en eso, en la eternidad, no en las cosas de este mundo. Nuestra perspectiva debe de ser que nosotros vamos de paso. Nosotros tenemos claro que esta vida es solo un viaje temporal donde la tierra es una estación del tren rumbo a su destino final, que es la vida eterna en el cielo junto a nuestro amado Señor Jesucristo. Mateo 6, 19 al 21 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Un hijo o hija de Dios entiende que las cosas de este mundo desaparecerán, pero las cosas del cielo permanecerán eternamente. Por ello prioriza su relación andando con Dios. Como dice 2 Corintios 4:18, no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ya vimos dos señales. La primera es la obediencia. La obediencia nos ayuda a tener la segunda experiencia. ¿Cuál es? Andar en el Señor, andar en el Espíritu. Ahora vamos a ver la tercera y no menos importante. Un hijo o hija de Dios es elegido para dar fruto. Fíjese lo que dice Juan 15:16. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Empezaré por decir que erróneamente muchos cristianos piensan que dar fruto es mostrar las características del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 5:22 al 23. Pero eso no es dar fruto. Eso es mostrar los atributos del Espíritu Santo en nosotros. Dar fruto tampoco es llevar mucha gente a las congregaciones para aumentar la membresía y nada más. Eso solo es una parte. Dice Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este pasaje dice que debemos permanecer en Cristo, o sea, es mantenernos en Él. Porque si nosotros no estamos conectados espiritualmente a Jesús, no vamos a tener ningún fruto en nuestra vida. Es decir, tenemos que mantenernos conectados a Él. Ahora, ¿qué clase de fruto deberíamos producir cuando estamos conectados a Él? Bueno, nuestro mayor fruto no suele llevar muchas personas que aumenten la membresía en la iglesia local. Nuestro mayor fruto es la obediencia, porque quien obedece y ama al Señor crecerá y producirá buenos resultados que impactarán a otros por la vida consecuente entre lo que dice y lo que hace. Ese es el fruto, porque somos juzgados por nuestras obras. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que se juzga la causa por el resultado que se obtiene. ¿O no dice así el texto? Por sus frutos los conoceréis.
Que por cierto, esta frase también se emplea irónicamente para aludir a los fallos. Cuando alguien falla, dicen, bueno, pues por sus frutos los conoceréis. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿A fin de qué? De que llevemos fruto para Dios. Dar fruto es el propósito detrás de la gracia de Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él muera a la ley y sea del que resucitó de los muertos. Eso es lo que está diciendo el texto. Y alguien nuevo en Cristo debe mostrar un cambio radical en su conducta como prueba de que el proceso de dar fruto ha comenzado. Pablo dijo en Colosenses 1, 5 y 6, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como les dije, hay iglesias que se preocupan más por llevar personas a su congregación que en mantenerse cerca de Dios y confiar en que es Él quien transforma vidas, como lo ha estado haciendo durante más de 2000 años. Y todo porque confunden dar fruto con la gran comisión, que no es lo mismo. Pero además de tan llenos de gente que están, ni siquiera conocen al que está a su lado. O usted sí conoce al que tiene a su lado. Hermanos, el poder del Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Preocupémonos para ser lo suficientemente parecidos a Cristo, quien dijo en Mateo 7, 16 al 17, por sus frutos los conoceréis. Todo buen fruto da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Nosotros somos el fruto de su Evangelio. Somos fruto de Él, porque Él fue el que trajo el Evangelio. Entonces, ¿qué frutos estamos dando nosotros? Porque aunque Jesús dio esta enseñanza en el contexto de una advertencia sobre los falsos profetas, su aplicación es universal. O sea, no nada más es para eso. La única prueba indiscutible de que la gracia de Dios está obrando en nosotros es el fruto espiritual que producimos en nuestro comportamiento de vida. No se nos olvide que Israel fue rechazado por su propio Mesías porque no dio fruto. Dice Mateo 21, 43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso les dijo ahí a los fariseos y a los saduceos, a todos los que estaban ahí con ellos porque no creían ni querían que la gente creyera. Ahora, ¿por qué se los dijo? Porque el fruto al que se refiere nuestro Señor Jesucristo es a que mostremos la semejanza que tenemos con Él. En pocas palabras, dar fruto significa reflejarlo a Él. La frase mucho fruto significa tener un mayor parecido a cada vez mayor a Cristo. Eso es lo que se refiere. Tiene que ser prioritario. El Señor tiene que ser prioritario en nuestras actividades, nuestro estilo de vida y nuestras relaciones. De hecho, todo lo que hagamos en nuestras actividades diarias debe fluir del propósito central de reflejar a Cristo viviendo una vida cristocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo debe ser el centro de todo lo que nosotros hagamos. El problema es que si de corazón no somos como Cristo, si no nos estamos pareciendo más a Él, estamos perdiendo porque desconocemos el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios para nosotros no puede cumplirse con lo que hacemos para Cristo porque solo se cumple en nosotros por lo que nos estamos convirtiendo en Él. Ser como Cristo no se trata de lo que hacemos para Él, sino de cómo estamos siendo transformados a su semejanza. Miren, les cuento que hace como 2 semanas
andaba buscando unos regalitos y fui a una librería cristiana. Y cuando vi los títulos de los libros, me dio mucha tristeza ver que la gran mayoría son libros de autoayuda. Son libros de cómo superar la soledad, o de cómo sobrevivir a la depresión, o de cómo encontrar la realización. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Porque estamos completamente equivocados al creer, porque así nos han enseñado, que fuimos llamados para ser campeones. ¿O no lo dice así el cantante que trae una Biblia bajo el brazo? O también porque algunos engañadores enseñan que fuimos llamados para ser libres de problemas. Cuando eso no es verdad. El único llamado que debe ser el más importante en nuestras vidas es que fuimos llamados a dar frutos, pareciéndonos cada día más a Cristo. Así que un hijo de Dios busca cada día obedecer. Cuando obedece, anda en el Espíritu. Y cuando anda en el Espíritu, da fruto, pareciéndose cada vez más a Jesús, a quien estaba más bien totalmente entregado al Padre. Cuando dijo en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya estuvo del yo, de que me lastimaron, de que me ofendieron, de que me molestaron, porque no es a nosotros, a los que están lastimando, ofendiendo, rechazando, no es a nosotros, es a Cristo. Tenemos que entender eso, ya no somos nosotros, es ahora el Señor. Digo, si es que realmente queremos hacer realidad ese texto de que ya no vivimos nosotros, sino el Señor. Porque si es así, entonces somos hijos e hijas de Dios. Pero si seguimos llevando gente a las congregaciones para que ocupen un lugar, pero no para que se parezcan a Cristo, ¿saben qué? Preocupémonos. Termina el estudio, empieza el servicio. Busquemos parecernos más a Jesús hasta que alcancemos a dar fruto de obediencia que glorifique al Padre. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él y que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y si tiene algún comentario, observación o opinión, le ruego me lo ponga en la caja de comentarios para leerlo detenidamente. Si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Y yo lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén